comunicación, estamos enlazados telefónicamente con el periodista y escritor Héctor de Mauleón. Usted seguramente lo conoce y lo conoce muy bien porque lee su columna en tercera persona publicada de lunes a jueves en el muy leído diario El Universal. Héctor es un periodista conocedor profundo de las situaciones que se vinculan justamente con la seguridad pública y con este tipo de asuntos graves, sin duda. Héctor, de antemano, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Pepe. Al contrario, Héctor, pues tú le sabes, tú le entiendes muy bien, pero aquí el asunto se agrava, no porque sea menor el tema del asesinato de estas 6 personas allí en León, sino la posible relación cómplice de la Guardia Nacional con el crimen en Guanajuato. ¿Cómo lo estás mirando tú? ¿Qué información tienes? Bueno, desde luego, gracias a un video nos pudimos enterar de lo que había pasado minutos antes de la masacre. Es brutal lo que ocurrió, cuatro mujeres asesinadas con armas de calibre 2.23 y armas cortas, y 2 niños, un niño de 2 años y una niña de 3 meses, aparecen en esa vivienda donde los vecinos reportaron al 911 al menos 15 detonaciones. Era un grupo de sicarios que iban a buscar a un personaje que logró esconderse en la azotea y que era en realidad el objetivo de ellos. Este personaje dijo que minutos antes habían entrado 5 elementos de la Guardia Nacional a preguntar dónde estaban las armas, la droga y el dinero. Gracias al video nos enteramos, vimos cómo llegan caminando en fila india los elementos de la Guardia Nacional con armas largas, con uniformes tácticos, cómo penetran en esa vivienda y cómo salen minutos después llevándose al menos una bolsa de plástico negra cargada de cosas. El sobreviviente dijo que les dijeron que se fueran de esa casa porque la iban a reventar. Minutos después pues, se ve el video donde entran los sicarios. Este sobreviviente dice que eran personas que iban vestidas como cholos, así lo declaró, que probablemente llegaron a buscarlo a él, porque él es hermano de un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha visto envuelto en los últimos años en una serie de tragedias familiares. Han asesinado a 2 hermanos, han asesinado a un primo, han asesinado a distintos familiares en el contexto de una lucha entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, apoyando al cártel local, que es el cártel de Santa Rosa, que están peleando pues por el robo de hidrocarburos, por el control del narcomenudeo, por las rutas de paso de migrantes y de drogas, etcétera. Entonces, gracias al video encontramos esta anomalía, que en realidad no es una anomalía, simplemente nos enteramos, porque desde hace años las quejas sobre la actuación de la Guardia Nacional inundan, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay más de 1.500 quejas contra elementos de la Guardia Nacional, hablando de tortura, detenciones arbitrarias, tratos crueles, demora en las puestas a disposición, cateos irregulares o ilegales, etcétera. Al mismo tiempo... Sí, pero te quiero recordar, digo, para que no se nos olvide, ¿te acuerdas? Asesinaron la víspera de las elecciones al candidato de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero. Es otro caso donde la Guardia Nacional sobreactuó en sus funciones de seguridad, para lo cual no están capacitados, y abatieron al asesino, al hombre que le disparó a aquel candidato del PRI, por cierto. Le disparó en la cabeza, en la nuca, por la espalda, lo mataron. Entonces no se pudo averiguar con precisión la autoría intelectual, en fin, todos los motivos de este viaje. Y como este caso, tú bien lo relatas, Héctor de Mauleón, tú bien lo relatas, Héctor, ha habido muchos casos en donde la Guardia Nacional queda exhibida como incapaz de actuar de acuerdo con los protocolos que requiere la seguridad pública, y actúan como soldados que están educados para disparar, para matar, pero no para actuar en función de la sociedad. Y ahora viene ese otro caso en donde se pone en duda la posible complicidad de elementos de la Guardia Nacional que puede estar infiltrada por el crimen. Estamos viviendo un proceso de militarización como nunca se ha conocido en México. Eso es un hecho innegable. Y regresándome un poco,
de verdad, el número de quejas contra actuaciones de este tipo, parecidas a esto que acabamos de ver contra la Guardia Nacional, se han dado en muchísimos estados de la República. Hay quejas en Guanajuato, desde luego, donde pasó esta masacre, hay quejas en Chihuahua, hay quejas, muchísimas quejas en Chiapas, Veracruz, incluso la Ciudad de México, en Michoacán, etcétera. Estamos frente a un proceso donde los militares, que superan en mucho a quienes tienen un pasado, digamos, dentro de la policía, están ocupando el mayor número de cargos dentro de la Guardia Nacional, y esto ha provocado que nos ha comprobado lo que todas las organizaciones del mundo decían: a mayor militarización, mayores violaciones a los derechos humanos. Estamos en manos de militares, el país está en manos de militares, que no solamente no están preparados, como se vio en el caso de Coyuca, o suficientemente preparados, sino que ya no se puede distinguir el nivel de inoperancia con el de la complicidad. Si uno revisa el número de detenciones que logró, por ejemplo, la Policía Federal antes de que fuera disuelta para crear la Guardia Nacional, y revisa el número de detenciones de la Guardia Nacional, no son ni siquiera el 10% de las puestas a disposición que ha logrado la Guardia Nacional. Es un fracaso inmenso. Hoy cada 8 de 10 elementos de la Guardia Nacional son militares. Solamente 2 tienen una experiencia en cuanto a actuación de policía civil. Entonces creo que esto simplemente revela un fragmento del drama que está inmenso, que está viviendo el país. Los cateos irregulares, las irrupciones en casas, el robo, etcétera. Te iba yo a comentar cómo la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas se ha quejado porque la Guardia Nacional convirtió las carreteras en su negocio. Todos los autobuses, todos los camiones de transporte y de carga tienen que pagar prácticamente derecho de piso para poder circular por las carreteras del país, que están tomadas por la Guardia Nacional y que no tienen absolutamente ningún control. Qué bueno que se detuvo estos 5 elementos. Ojalá se investigue y se logre aclarar cuál es el vínculo que tienen con los sicarios que llegaron a masacrar a esa familia, cuál es el vínculo que ellos conocían de las personas que fueron a buscar con uno de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona, y por qué les avisaron: váyanse de aquí porque esta casa la van a reventar. Y a los 5 minutos pues llegan las camionetas de los sicarios a perpetrar esta nueva masacre en el estado de Guanajuato. Héctor, pones el punto, el acento donde debe correctamente, Héctor. La preocupación es creciente por justamente los comportamientos fallidos de algunos elementos, sin duda, de la Guardia Nacional, sobre lo cual el gobierno, salvo porque hay este video, no nos ha dado una verdadera explicación de hasta dónde llega eventualmente la posible corrupción o implicación de elementos de la Guardia Nacional con las organizaciones criminales. Pero aquí lo grave es que si no podemos confiar en las Fuerzas Armadas, bueno, pues entonces ¿en quién, no? ¿Qué pasará cuando la Guardia Nacional quede directamente bajo el mando directo, administrativo, etcétera, de la propia Secretaría de la Defensa Nacional? Un asunto que viene incluido en las reformas, 18 reformas constitucionales que van a aprobar los diputados de la mayoría oficialista en las cámaras. Lo acaba de decir el jefe de la Guardia de la zona militar, en la zona donde ocurrió la masacre. No sabemos qué estaban haciendo esos elementos ahí, no tenían ningún permiso ni ninguna explicación para estarse moviendo en ese lugar, y sin embargo obtuvieron la información de un lugar donde, según las investigaciones, era un punto de venta de droga, y decidieron ir a apropiarse de algo que sacaron en al menos una bolsa de basura de plástico negro, y que no hay ninguna explicación ni ninguna justificación de su presencia. Lo que hay es indicios de que esto que pasó en León está ocurriendo en todo el país. Se han subido videos de cómo guardias nacionales llegan a comercios o llegan a puntos incluso de venta de droga. Hace unos años se hizo viral un video donde llegan a pedirle la mercancía o el dinero al encargado, digamos, de una tiendita. Eso fue un escándalo y era una señal. Y sin embargo, pues no se ha atendido. Simplemente la militarización va
como un pretexto de acabar con la corrupción de las policías civiles sin dar pues ningún dato, ninguna información, y lo que tenemos del otro lado es el creciente poder de estos grupos que se actúan como dueños de zonas enteras del país, y lo peor es que la gente está a dos fuegos, la gente está a merced del crimen organizado por un lado y a merced de los abusos de la Guardia Nacional por el otro. Hay muchísima información en ese sentido, Pepe. Héctor de Mauleón, te agradezco muchísimo la oportunidad de escucharte. Mil gracias por la invitación. A ti, gracias por acudir a ella. Héctor de Mauleón, escritor, periodista, columnista del periódico El Universal. Él escribe de lunes a jueves su columna en tercera persona. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.